Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra. Espero estén teniendo un excelente y agradable día. El día de hoy me encuentro con mi compañera Jennifer y vamos a hablar sobre los fundamentos del derecho fiscal. Bien, como lo comentamos anteriormente, vamos a hablar sobre los fundamentos del derecho fiscal y me gustaría empezar por definir qué es un gravamen. Un gravamen se refiere a un impuesto que se destina a un bien inmueble, el cual pertenece a una persona cuando firma un contrato de préstamo, dejando dicho inmueble como garantía de pago. Claro, y es una cifra, porcentaje o coeficiente que indica la cuantía de un impuesto que un contribuyente deberá abonar al Estado. El gravamen sirve para cuantificar el monto que se debe pagar de un impuesto, es decir, mide la parte que se destina a los poderes públicos. Sí, claro, y existen tres, ahorita de momento conozco tres: los progresivos, que son aquellos en los que existe una escala o tarifa de tipos que varían en función de la variación de la base, y el gravamen es más elevado conforme la base aumenta hasta un tope máximo, a partir del cual el impuesto vuelve a ser proporcional. Se denomina tarifa al conjunto de tipos de gravamen aplicables a las distintas unidades o tramos de base liquidable en un tributo. La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados. Claro, y también existe el gravamen, el tipo de gravamen regresivos. Y estos son los que disminuyen al aumentar la base imponible. En nuestro ordenamiento no existe ningún impuesto al que se apliquen las alícuotas agresivas. Y ni por último los proporcionales. Cuando el tipo a aplicar consiste en un porcentaje fijo o único, este se caracteriza porque el porcentaje a aplicar sobre la base imponible no depende de la cuantía de dicha base. Bueno, y pues ahora vámonos con los fundamentos del derecho fiscal. Vamos a conocer qué es el concepto de derecho. Y pues sabemos que esta palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho que es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres, y en caso de cumplimiento está prevista de una sanción judicial. El derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que éstas establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Sí, claro, y esto nos lleva a definir qué es el derecho público. Como lo mencionamos, conjuntos de normas que regulan la actividad del Estado o el ejercicio de sus funciones soberanas y sus relaciones con los particulares en su calidad de poder público. Se caracteriza por la especial situación de privilegio o poder del Estado frente a los ciudadanos. Se clasifica en derecho administrativo. Este es el conjunto de normas que regulan el funcionamiento del Estado como poder administrador entre los distintos órganos administrativos y su relación con los particulares.
también se clasifica en derecho constitucional o político. Este se ocupa del análisis de las leyes fundamentales que definen un estado. El derecho penal. Este comprende las normas que regulan las conductas punibles de los habitantes, aquellas que se consideran delictivas, para las cuales las normas jurídicas tienen previstas una sanción. La tipicidad de las normas penales es un rasgo característico, ya que para que una conducta sea susceptible de sanción penal debe coincidir con la descrita por la norma, sin poder aplicarse la analogía. Claro, y también pues existe o entra en clasificación el derecho procesal, y que bien regula la organización a las atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. También tenemos el derecho laboral, que se refiere a las relaciones entre los patrones y sus empleados, fijando sus deberes y derechos recíprocos, así como la protección del trabajador. Y por último, tenemos el derecho tribunario, que es el conjunto de reglas, normas y principios que se encargan de regular la relación jurídico-tribunaria entre la administración y el contribuyente. Así es. ¿Y qué te parece si hablamos ahora sobre las diferencias entre el derecho financiero y el derecho tributario? El derecho financiero es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones públicas que surgen en el proceso de formación, distribución y utilización de los fondos monetarios, mejor conocidos como recursos financieros, del Estado y de las autoridades locales, necesarios para el cumplimiento de sus tareas. En cambio, el derecho impositivo, también llamado derecho fiscal o derecho tributario, está centrado en los ordenamientos jurídicos que organiza cómo se establecen y se aplican los impuestos. Dicho de otra manera, el derecho impositivo estudia el modo en el cual el Estado se encarga de ejercer su autoridad tributaria. Y bien, por último, el derecho tributario. Encontramos a las normas que regulan los ingresos tributarios, más bien en el derecho financiero público. Estas las regulan relativas o los demás ingresos fiscales, y también se encuentran los impositivos que tienen que ver con el gasto público. Claro, amiga, y pues vamos a conocer cuál es el objetivo, a qué fin quiere llegar el derecho fiscal. Y bueno, el objetivo básico del derecho fiscal es la recaudación de lo relativo a los impuestos. Para ello cuenta con la potestad para exigir al contribuyente cumplir sus obligaciones con el Estado o complacer ante éste, ya sea para presentar declaraciones juradas, libros o documentos contables, o facilitar el trabajo de los inspectores del físico. Sí, coincido con lo que dices. Esto nos lleva a definir cuáles son los sujetos de la relación jurídico-tributaria. Y bien, hemos visto que la relación jurídico-tributaria se compone de una serie de derechos y obligaciones de dos partes, el Estado y contribuyentes. ¿Quiénes son los sujetos de la relación? En la relación jurídica principal se encuentra el Estado, es el acreedor de los impuestos y demás contribuciones. Por ello se lo denomina sujeto activo. Y por otra parte, la persona obligada al pago por realizar el hecho imponible es el deudor, a quien se le denomina sujeto pasivo. El sujeto activo y el sujeto pasivo, el primero, como dije, el activo es el Estado, a través de sus dependencias y demás organismos públicos fiscales autónomos a los que la ley otorga facultad para cobrar impuestos y demás contribuciones. Así son sujetos activos el Servicio de Administración Tributaria, Administración Tributaria de las entidades federativas y de los municipios,
así como diversos organismos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social, también se encuentra el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit, y la Comisión Nacional del Agua. En cuanto al sujeto pasivo, por regla general, comprenderá al contribuyente quien realiza el hecho imponible, pero en ocasiones también comprende a contribuyentes, sustitutos o solidarios. Estos últimos son aquellos que por imposición de la ley y sin haber realizado el hecho imponible están obligados a pagar el impuesto o demás contribuciones en lugar del contribuyente. Sí, compañera, y pues así los sujetos pasivos pueden clasificarse de la siguiente manera. Directo. Este puede ser que la persona que tiene la obligación tributaria de haber realizado el hecho imponible. Y también existe el sustituto, persona que tiene la responsabilidad de retener el impuesto del contribuyente directo y luego entregarlo al acreedor. Por ejemplo, los patrones que tienen la obligación de retener el impuesto sobre la renta de sus trabajadores con el objeto de facilitar la recaudación al SAT. Pues es solidario la persona que soporta la obligación del pago a título de garantía, es decir, para asegurar el pago del impuesto u otra contribución. Por ejemplo, los representantes de las empresas amigas. Sí, así es. Y bien, pasamos al siguiente punto. ¿Tú sabes en qué consiste la teoría de la relación de la sujeción? De la sujeción, claro que sí, amiga, sostiene que la relación jurídica tributaria se encuentra su justificación en la existencia de la subordinación a la cual se someten los ciudadanos dentro de un Estado. Y pues este es el derecho del Estado de exigir el pago de contribuciones destinadas a cubrir el gasto público. Tiene su origen en la soberanía que ostentan aquellos que representan el poder público. Para la doctrina que es a fin de esta teoría, la obligación de pagar las contribuciones no está estrictamente relacionada a los beneficios que disfrutan los ciudadanos sometidos al régimen de un Estado, pues su fundamento jurídico se encuentra simplemente en la relación de la sujeción, es decir, que es suficiente con que un individuo tenga la calidad de ciudadano para que exista la obligación de contribuir a los gastos públicos, sin tomar en cuenta las acciones del Estado, el destino de las contribuciones y si representa un beneficio para el contribuyente o no. Muy bien, si conoces el tema. Pasando a la teoría del servicio público, beneficio equivalente. Bien, esta se expresa diciendo que los tributos tienen como finalidad costear los servicios públicos que el Estado presta, por lo que tales servicios deben representar para el particular un beneficio equivalente a los contribuyentes efectuadas. Y esto nos lleva... Claro, mira. Sí. Y pues, de esto nos lleva el artículo 31 de la fracción 4 constitucional. Sí, el artículo... Que nos dice que en el artículo... Ajá. No, coméntalo tú. Que nos dice que el artículo 31 de la fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es la obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que se residan, y pues esto de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Así es. Bien, conozcamos los principios el principio de constitucional y el principio de legalidad tributaria. El principio de constitucionalidad significa que la Constitución está sobre todas las demás normas del sistema, que toda la ley y todo acto judicial o ejecutivo tienen que encontrar su fundamento de validez en la norma suprema. El principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya lo mencionó mi compañera, establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos
así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan o de la manera proporcional y equivalente que dispongan las leyes. Y bueno, espero el tema Bueno, ya... pues espero te haya quedado claro, que a mí pues sí me quedó un poquito claro, aunque sí es mucho, ¿verdad? Pero aprendimos. pues, aprendimos y ojalá hayamos aportado también algo a más personas. Y pues sin más que decir, por el momento nos despedimos y que sigan pasando un excelente día. Como conclusión, creemos que conocer qué es el derecho fiscal y para qué sirve, pues es de suma importancia, pues este es el encargado de establecer un conjunto de normas jurídicas que regulan la Constitución, determinación y forma de aplicar los tributos, los derechos y las responsabilidades y obligaciones que tienen los contribuyentes pues con el Estado.